Desde que era una niña, exactamente pues desde que tenía 3 años, ya sabía que quería ser médico, porque sencillamente sentía como una conexión muy profunda con el deseo de ayudar a los demás y de aliviar el sufrimiento humano. Desde pequeñita me atrajeron mucho las ciencias naturales y cuando fui creciendo y estudiando biología, pues era la asignatura que más me gustaba. E o que me inspirou a ser uma mulher da ciência foi a possibilidade de colaborar com avanços e novas descobertas na área da saúde. Me inspiró a ser una mujer en la ciencia, que de pequeña me encantaba la biología en el colegio. Yo estudié biotecnología y me interesó mucho la biotecnología por diferentes razones, principalmente por la parte biomédica. ¿Por qué me dediqué a la ciencia? Pues creo que gran parte de la culpa la tiene mi madre, que estudió biológicas y luego se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en microbiología. Creo que lo que me inspiró a estudiar ciencia es que en mi familia hay una enfermedad genética hereditaria y siempre me entró la curiosidad al respecto. Desde que era muy pequeña descubrí que la biología, la ciencia, pues era mi pasión. Una de las cosas que me inspiraron a ser una mujer en la ciencia fue el primer laboratorio que vi en el instituto con un esqueleto de fondo y mi profesora de biología. Me gusta dedicarme al campo de la ciencia porque desde pequeña siempre he tenido mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y sobre todo en el campo de la biología y de la medicina. The reason I chose this profession is because I wanted to help patients and their families better understand the genetic conditions and help them make informed decisions about their future. Mi vocación por la biología empezó en el instituto con una profesora de biología que era impresionante. Mi pasión por la ciencia empezó desde que yo era muy pequeña, al principio con la naturaleza y los animales. A mí lo que me inspiró a estudiar y a tirar por la rama de la ciencia fue una persona que después acabó siendo mi jefa durante varios años y una mujer a la cual admiro mucho. Me encantaba aprender cosas nuevas del cuerpo humano, me parecía un misterio y me parecía súper interesante aprender cosas nuevas. Que elegir qué carrera estudiar, pues me decanté por ciencias, ¿no? Me decanté por farmacia. Esta elección de vida me ha llevado a presenciar no solo lo más hermoso de la condición humana, sino también lo más desgarrador. Pero, sin embargo, a pesar de todo, cada sonrisa de los pacientes, cada momento de esperanza, con cada uno de estos detalles he encontrado el verdadero propósito de mi vida. Cuando estaba muy pequeña siempre me interesó como la salud y la ciencia, y cuando ya en la carrera fui estudiando poco a poco me di cuenta que podía generar mucho impacto en las personas desde una parte de detrás, de investigar, de ver, de cómo mejorar productos, procesos. He tenido unos docentes, sobre todo en biología, estupendos, y creo que elegí biología porque era lo más todoterreno. Cuando ya fui más mayor y empezó a nacer mi vocación por la genética, fue en una clase de universidad donde me di cuenta que lo que me gustaba realmente era saber qué era lo que producía las enfermedades a nivel microscópico, lo más chiquitito que podía ver, cómo podía producir una enfermedad. Luego, aparte, siempre me ha encantado, claro, y ya por último tuve 2 profesores de químicas maravillosos que creo que me hicieron decantarme por la química, entonces acabé haciendo primer ciclo de químicas y luego especialidad al segundo ciclo en bioquímicas, y al final me acabo dedicando a la genética. Y entonces empecé a tener la curiosidad por conocer las bases de las enfermedades y por eso elegí biología como carrera, porque es una carrera muy amplia y me resultaba muy interesante investigar el porqué de las cosas. Another reason I wanted to choose this profession is because it's a very involving field, very interesting and fascinating field. It helps to develop genomics health decisions and also help to decide what kind of personal medical care we should get. Pronto descubrí el fascinante mundo de la genética y cómo conocer esas cosas que nos hacen únicos nos pueden ayudar a vivir más y mejor. El mundo biosanitario era el que más me gustaba y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en investigación clínica en el ámbito de la biotecnología. Con el paso de los años, pues descubrí que era mi vocación y además me permitía ayudar a personas. Conforme fue pasando el tiempo, pues me enamoré de la genética. Cuando puedes ver que puedes hacer algo más por las personas, es muy agradable para uno mismo y para los demás.
Y creo que eso desde pequeña, escucharlo en casa, en aquella época que no tantas mujeres hacían ciencia, pues yo creo que me marcó un poco. E também poder auxiliar pessoas para ter uma melhor qualidade de vida. Entender el funcionamiento del organismo, entender la genética, aprender cada día más de ciencia, me ayudaba también, no solo en mi profesión, sino también en mi día a día. Me parece súper importante el poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y también prevenir enfermedades gracias al estudio genético y al estudio en general de la medicina. Bueno, y es una suerte además poder contribuir desde aquí a la ciencia, ¿no? en un ámbito tan pionero como es la genética. Me encantó la carrera y me siento muy afortunada de ir abriendo paso y que cada vez más mujeres están en la cabeza de los grupos de investigación. La verdad es que para mí la ciencia es totalmente vocacional y me gusta aprender, estudio día a día y estoy muy contenta de haber elegido esta carrera profesional. Estoy contenta de seguir trabajando en ciencia y en fomentar que cada vez seamos más mujeres las que pertenezcamos a este campo. Y teniendo en cuenta que en Veritas además la mayor parte del equipo científico son mujeres, ¿no? Por eso hoy celebremos no solo lo que hemos logrado, sino también lo que podemos llegar a construir si nos unimos en solidaridad. Ser mujer de ciencia es un compromiso y es un honor que todas debemos llevar con mucho orgullo cada día.